¿Cómo están hoy? Antes de continuar, ¿alguna duda, consulta sobre la clase anterior? ¿Se ha ido entendiendo lo que hemos ido haciendo? Bueno, entonces vamos abriendo los documentitos. Ahí está la norma. Aquí está el suplemento. Aquí está el manual. Y con esto nos vamos a batir hoy. Acá. Que terminen de entrar. Bueno, entonces vámonos a la paginita del manual donde está acá, a la norma. A la norma, a la página 41, donde están todos los valores que me interesan. Pregunta acá, ¿se entiende esto? ¿Se entiende el sentido? Básicamente a la izquierda están los esfuerzos con los que trabajo y corriendo hacia la derecha está por qué tengo que multiplicar para corregirlo debido a ciertas condiciones de obra. El primer coeficiente CD me lo vuelve tensión admisible y los últimos coeficientes me lo vuelven el RFD. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿No hay dudas? Bueno, entonces una consulta. El coeficiente CFU, ¿cuándo se usa? CFU es corrección, ¿por qué? ¿Es la corrección por uso plano o por uso echado? Bien. Ahora, si se fijan ustedes, se utiliza solamente cuando estoy trabajando en flexión. Ahora, los subíndices. B mayúscula, B grande, flexión, T, tracción, V, corte, C, compresión. Acá está compresión perpendicular, módulo de elasticidad y E mínimo. ¿Cuál utilizo generalmente? ¿El E mínimo o E no más? E promedio, que también le llama la norma o el manual. ¿Cuál uso principalmente? ¿El E mínimo o el E promedio? El mínimo. El E mínimo. ¿Cuándo utilizo el E promedio? ¿Qué condiciones tiene que haber para usar E promedio? Cuando son más de un elemento. Cuando es más de un elemento y es un emparrillado y están trabajando todos absolutamente juntos. CP. ¿Qué es el coeficiente CP? Para coeficiente Es para la de estabilidad de estabilidad. columnas. Estabilidad de columna. Coeficiente de Perfecto. estabilidad en columnas. Un hermanito bien similar, ¿cuál es? El CL CL, que se usa ¿cuándo? en vigas. En vigas, en flexión. Ahí está, entonces parece que se ha digerido relativamente bien esto. Entonces vámoslos viendo cada uno de forma un poquito más lenta. Ahí está la página 23 de la norma. Y fíjense, en función a la duración de la carga, tengo cuánto vale CD. Mientras más pequeña la carga en duración, puede ser mayor. Fíjense, incluso puedo resistir, incluso puede resistir hasta el doble si dura muy poco tiempo. Fíjense, una carguita de impacto, el impacto
dura muy poquito, entonces lo puedo resistir hasta el doble. De ahí, cargas de 10 minutos, 1.6, cargas de construcción 1.25. ¿Sí? El coeficiente va bajando, se dan cuenta, hasta llegar a la carga permanente de 0.9. ¿Sí? Entonces, el coeficiente CD que me lleva a tensión admisible viene en función de la duración de la carga. ¿Se entiende la tablita? Bueno, entonces vamos con otro coeficiente. Acá también está el coeficiente CT. Aquí está por temperatura. Dice revisar la tabla 2.33. Ahí está la tabla 2.33. Y les decía que 100 grados Fahrenheit son alrededor de 40 grados centígrados. ¿Alguien ha corroborado eso o se han dejado mentir conmigo? Bueno, exactamente 100 grados Fahrenheit son 37 grados centígrados. Entonces, si yo estoy trabajando a 37 o menos, no hay corrección por temperatura. Si estoy encima de los 37 y hasta los 125 grados Fahrenheit, que son, a ver, que son 51 grados centígrados, 52 podríamos decir. 52 grados centígrados baja un poquito, ¿se dan cuenta? Baja a 0,9, 0,8 y 0,7. De ahí, un escalón más entre los 52 grados centígrados hasta los 150 grados Fahrenheit, que son 66 grados centígrados, un escaloncito más de reducción. Entonces, 100 grados Fahrenheit, 37.7 grados centígrados, digamos 38 grados centígrados, un escalón a los 52 grados centígrados y otro escalón a los 66 grados centígrados. Debajo de los 38, todo normal, entre 38 y 52, 0,9, 0,8, 0,7 y entre 52 y 66, 0,9, 0,7 y 0,5. ¿Se entiende? Aquí también se entra con la humedad, con la condición de... No, se entra con la temperatura de la obra. Es corrección por temperatura. Perdón, sí. CT, temperatura. Ahora, tiene razón lo que me está preguntando. También se entra con la humedad. Son tres, fíjese, aquí está, wet or dry, dry y wet. Entonces, si entra con la temperatura 100, entre 100 y 125, 125 y 150, y de ahí corrige por, acá no sabe qué está, no sabe si está seca o húmeda, y acá si está seca, y trabaja estas temperaturas, corrige con esos valores, y si está húmeda, corrige con los valores de abajo. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos condiciones. Ya. Entonces, para la tracción y para el módulo de elasticidad, no importa si está seco o húmedo. En función, al entrar a los rangos, se corrige la tracción y el módulo de elasticidad con estos coeficientes. 1, 0,9, 0,9, ¿sí? No importa si está seco o húmedo, el módulo de elasticidad y la resistencia a tracción. Ahora, para la resistencia a flexión, la resistencia a corte, la resistencia a compresión, hay que verificar si es seco o es húmedo. Y de ahí verificar en qué rango de temperatura estamos. ¿Sí? Entonces, para el módulo de elasticidad y para la tracción, no me importa en qué condiciones de humedad está. Y se corrige con estos coeficientes de acá. Para la flexión, el corte y la compresión, verifico si está seco o húmedo. Si está encima o debajo de qué valor.
cuando está seco. ¿A qué contenido de humedad se considera seca la madera? Menor a 20. 20%. ¿Cuánto? El 20. Bajo 19. 20% o 19. 19 angelitos. 20 en el manual andino, 19 para nosotros. Entonces, si mi madera está a 19% de humedad y está debajo o igual a los 38 grados centígrados, 100 Fahrenheit, 1 es el coeficiente de corrección para flexión, corte, compresión. Si está húmeda y está entre 52 y 66 grados Fahrenheit, perdón, grados centígrados, 125 Fahrenheit y 150, su coeficiente de corrección es 0.5. ¿Se entiende? ¿Quedó claro cómo se usa la tabla? Para los modos de elasticidad y tracción, no me importa si está seca o húmeda, solo los rangos de temperatura. Para flexión, corte y compresión, debo saber si está seca o húmeda y entrar a los rangos de temperatura. ¿Se entiende? Sí. Ya. Habríamos visto CD, estamos viendo CT. A ver, vamos al suplemento, donde está CM. Acá. Ahí está CM. Y aquí está la famosa corrección por humedad, de la que estamos hablando. Y el valor mágico es 19. Sí, es 19 o menor para que esté seca. Y si se excede 19 ya se considera húmedo. ¿Sí? Entonces aquí están las correcciones. Cuando está húmedo, a una humedad, o sea, es decir, a una humedad interna mayor del 19%, las correcciones para cada uno de mis tensiones son 0.85, 1, 0.97, 0.67, 0.8, 0.9. Módulos, compresión, compresión perpendicular, corte, tracción, flexión. ¿Se entiende? Inge, entonces solo corrige si tiene mayor el porcentaje de humedad a 19. Así es. Si está menos de 19, es todo 1. Si está a más de 19, ahí tiene las correcciones. Bueno, ingeniero, gracias. Vamos a ver CL. Acá, en la página 29. Acá por si acaso está la deducción del cálculo del esfuerzo flexión. Si se dan cuenta, no es nada más que sustituir los datos de inercia y de H de tensión de una sección rectangular en la fórmula de resistencia de materiales y una cosita. Acá está con minúscula. Entonces, esto es una tensión de trabajo, ¿sí? Esto es como está funcionando la pieza, con minúscula. ¿Sí? Entonces, tensión a flexión en F minúscula, subíndice B de bending, entonces 6 veces el momento entre BD cuadrado. ¿Sí? Y aquí está el cálculo de CL para flexión. ¿Sí? Aquí vamos por pasos. Primero calculamos esta longitud de acá, que es la longitud efectiva del elemento. Aquí vamos a traer al amiguito. ¿Sí? Entonces, check. Tenemos el elemento de, a ver cómo le llama acá. Ya, aquí está. Entonces, la luz libre,
la luz libre entre elementos, que vendría a ser, a ver, lo más bonito. Ahí. Ahí, esta va a ser mi madera. Ahí. Y la madera va a trabajar en estos apoyos. Que vaya hasta arriba para que parezca que está metida ahí. Chicos, ahí. Un rodorcito. ¿Sí? Entonces, la distancia no arriostrada, o sea, la distancia efectiva del elemento, que en este caso sería esto de acá. Ahí. Ahora sí, que sería esto de aquí. A esa luz se le conoce como U. L de unbraced, de no arriostrada. Entonces, desde acá hasta acá no tiene sujetación lateral, ¿se dan cuenta? Aquí está agarrada lateralmente, como está metida en el muro, la sección transversal. Se encuentra atrapada, podemos decir, ¿verdad? Se encuentra con toda su sección agarrada, ¿verdad? Está arriostrada, ¿sí? En cambio, en el claro, desde este punto hasta este punto, es sección libre. Entonces, eso se conoce como LU, U de unbraced, no arriostrada, ¿sí? Y en base a esa longitud, y a las condiciones de carga, que puede ser uniformemente distribuida, concentrada, dos cargas iguales, tres cargas iguales, cuatro cargas iguales, cinco cargas iguales, seis cargas iguales, siete cargas iguales, ¿sí? Y trabajando como viga simple, es decir, con apoyos en ambos extremos, o como voladizo, ¿sí? En función de dos cosas, en función a cómo trabaja, si trabaja en voladizo o con apoyos en ambos extremos, y a la forma de la carga. Entonces, aquí en voladizo, tenemos dos casos de carga, uniforme y concentrada. Y hay que chequear esta relación de acá, la relación LUD. Entonces, ustedes saben acá que esto es B y esto es D, y ahí está LU. Entonces, lo primero que se chequea es esta relación, LU entre D. Chequeamos la relación LU y entre LUD, y eso me separa estos dos lados de la tabla. ¿Sí? Primero reviso la geometría, cuánto está LU respecto de D. Si LU respecto de D es menor a 7, utilizo esta columna. Si LU es entre D es mayor a 7, mayor o igual, utilizo esta columna. ¿Sí? Y de ahí, esta línea es cuando la carga es uniformemente distribuida, y esta línea cuando la carga es concentrada. Esto es para voladizo. Acá para viga apoyada, single span beam, este quiere decir viga simplemente apoyada en ambos extremos. Entonces, lo mismo, reviso la geometría. Si es menor a 7 la relación, es esta columna. Si es mayor a 7 la relación, utilizo esta columna. ¿Sí? Y aquí sí te busco el tipo de carga. Aquí está uniformemente distribuido. Uniformemente distribuida. Concentrada. Concentrada. Y estas de acá ya son diferentes condiciones. Fíjense, esta es concentrada al centro del claro, sin apoyos intermedios, o sea, sin soportes laterales intermedios, y esta es concentrada al centro con soportes laterales. ¿A qué se refiere con soportes laterales? Que si bien no va a haber un apoyo, puede haber alguna cosita aquí que rigidice la sección, ¿verdad? Que no vaya totalmente libre. ¿Se entiende, angelitos? Sí, sí.
¿Clarito? Bueno, entonces lo primero que se revisa es la relación LUD, si está menor a 7 o mayor o igual a 7, ¿sí? Menor esta columna, mayor esta columna de acá, ¿sí? De ahí, funcionamiento de la viga. Cantilever, voladizo. Single span beam, simplemente apoyada. Separo cómo funciona. Y de ahí, en función del tipo de la carga, uniformemente distribuida o carga concentrada. Ahí está. Aquí hay más casitos, fíjense cuenta. Dice concentrada al centro sin apoyo lateral intermedio y concentrada con apoyo lateral intermedio. ¿Sí? Cuando ya hay apoyo lateral intermedio, no me importa la relación, ¿se fijan? No me importa la relación LUD. ¿Sí? Determino esa luz, que ahora se llama LE. Entonces, LU es la luz libre, un bracket, ¿no ve? La relación de esa luz con el peralte de la viga me lleva a la tabla, con eso calculo una nueva longitud equivalente, LE. ¿Sí? Una longitud equivalente. Con esa longitud equivalente, este es el suplemento, yo quiero la norma. Con esa longitud equivalente, calculo este término de acá, que es la relación de esbeltez, pero para flexión. Se parece mucho a inercia, raíz de inercia sobre área, ¿no ve? La radio de giro. ¿Sí? Esbeltez. Esbeltez a flexión. Calculo la esbeltez a flexión. Calculada la esbeltez a flexión, calculo el esfuerzo de Euler, podemos llamarle, por la E. El esfuerzo de Euler para flexión. ¿Sí? Y ya teniendo ese esfuerzo de Euler. Ahora fíjense que este es valor calculado. Este es un esfuerzo calculado. ¿Sí? Es un valor calculado corregido, entonces es F mayúscula. A diferencia del valor F minúscula, que es el generado por las cargas. El de trabajo. Entonces, minúscula de trabajo, mayúscula calculado. ¿Sí? Entonces tengo el FBE, y tengo el FB. Con ambos calculo el coeficiente CL de estabilidad. ¿Se entiende? Sí, jefe. ¿Sí? Sigamos entonces. Ya hemos visto CL, CF. Y con esto ya. A ver, aquí está CF. CF, corrección por tamaño. Entonces, cuando mi sección excede las 12 pulgadas de altura, utilizo la formulita y saco una reducción debido al sobretamaño. ¿Sí? Los elementos de tamaño muy grande son relativamente inestables, y entonces se debe reducir un poquito su resistencia. Ahora, en el suplemento también hay, en la página 57, en el suplemento está calculado también el factor. Aquí está. ¿Sí? Calculado en función a la fórmula. Aquí ya está tabulado. Para nosotros un poco más práctico utiliza estito, ¿verdad? Entonces se calcula el valor cuando excedo las 12 pulgadas de peralte. Flat use. Acá está, flat use. Flat use me manda a
en las tablas 4A, 4B, 4C, 4F. A ver dónde están esas tablas. Esta es la especificación. Hay que ir al suplemento. Aquí está el suplemento. Hagas a flat use. Y en función a las dimensiones también. Entro con las dimensiones y si está trabajando echadita, le puedo aumentar la resistencia. Sí, puede ser. Aquí está deep, ¿no ve? Altura. Y esto es base, breadth. 2 por 2, 2 por 5, 2 por 6, 2 por 8, 2 por 10, entre 2 y 3, 4 por 6, 4 por 10, depth y breadth. Depth, peralte, altura, breadth, base. Eso es flat use. Incising factors en acá. Incising factors. Incising. Parece que se lee mejor. Entonces, si tengo, a ver, una grafiquita. No, aquí está. Esta es una incisión. Ahí está, incisiones. Incisioncitas. Entonces, cuando yo le hago a mi elemento esas incisiones, y es que le hago las incisiones, lo tengo que reducir con estos coeficientes. Y de ahí CR repetitivo, uso en tabla estacado. Si voy a utilizar muchos miembros uno al ladito de otro, cosa que en otros materiales no se hace. Si voy a utilizar emparrillados y garantizo que esto va a trabajar sólidamente, es decir, que va a estar totalmente arriostrado, pasan dos cosas. En vez de utilizar el E mini, voy a utilizar el E promedio o E nomás aquí, y le puedo aumentar un poquito la resistencia en función a CR. Aquí está su valor. ¿Sí? Puede ser hasta 1.15 se puede aumentar. En el suplemento, acá nomás es, veamos CP, acá, página 33. Acá está CP, y esto es estabilidad para columnas, es muy similar a CL, estabilidad de vigas, y se calcula de la misma forma. Acá no se calcula una, sí se calcula una L equivalente. Esta L equivalente es K por L, como se hace en columnas. Acá está. ¿Sí? L equivalente K por L. ¿Sí? Coeficiente por condiciones de borde de la columna, luz libre de la columna, K por L, LE. Con LE calculo esfuerzo de Euler para columnas. Con el esfuerzo de Euler y FC' calculo el coeficiente CP de estabilidad que va a multiplicar. Aquí está CT. Esto es estabilidad para el módulo de elasticidad en función a estos parámetros. Entonces, corrijo yo la estabilidad. ¿Sí? Entran varias consideraciones. KM varía de 2300 a 1200 en función a su humedad. KT se calcula con estos valores. Eso lo vamos a utilizar muy poco. Tienen que haber situaciones bien especiales para que ocurra el buckling en el módulo de elasticidad. CB
Ahí está, se ve. En función al área de apoyo, ¿sí? Ahora, ¿cuál área de apoyo? Esta área de apoyo de acá. Esa área de apoyo de ahí. ¿Sí? Se corrige la resistencia en función a esa área, si es que es muy chiquita o es muy grande. ¿Sí? Corregimos el funcionamiento en función de cuánto apoya en los extremos. Eso es, se ve. De ahí, con esto ya acabamos. Hasta ahí sería ASD. Toda la multiplicación de todos esos coeficientes me hace ASD. Ahora, si no utilizo CD y en vez de eso utilizo este valor KF, lo vuelvo ya LRFD. Ya estaríamos trabajando en LRFD. Entonces, este es el valor de conversión, el factor de conversión para llevar de valor corregido de laboratorio a LRFD. Entonces, aquí están las tensiones y aquí está cómo hago para llevarlo a valor corregido LRFD. Fuera de eso, necesito utilizar el factor de resistencia, que es un valor de reducción, que solo se aplica al LRFD también. ¿Sí? Entonces, esto va en parejita en función al esfuerzo. Y de ahí, el coeficiente lambda en función a la combinación de carga que estoy resolviendo. Aquí está. Y ya está, esos son todos los coeficientes. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Clarito? La siguiente clase ya hacemos diseño flexión. Comenzamos con el primer ejemplo. Inge, entonces para llevar a LRFD solo no debemos multiplicar por el coeficiente CD, pero los otros sí, ¿no? O tampoco los demás. A ver, le muestro. Ahí está. Entonces, fíjese, dice, todos los blanquitos del medio dice ASD y LRFD. Entonces, que los blanquitos se utilizan en ambos casos. ¿Sí? Esos blanquitos más el CD se vuelve ASD. ¿Sí? Los blanquitos más CD se vuelve ASD. Los blanquitos más KF, Phi y lambda se vuelve LRFD. ¿Sí? Los del medio se utilizan siempre. Si esos los multiplico por CD, se vuelve ASD. Y si a esos los multiplico por K, por Phi y por lambda, se vuelve LRFD. Ah, bueno, gracias. ¿Algo más? En área de descarga hay un pequeñito documento en Word donde está un pequeño resumen de los coeficientes. No está completo, pero los ayuda a no ir saltando de página en página del manual. Pero una vez que se digiere eso, también hay un índice donde indica en qué página del manual como de suplemento está cada tablita de cada coeficiente. Aquí hay ejemplos. Acá están los ejemplos. Y de ahí, más abajito están los documentos. Sí, está los 4 documentos de la norma, el suplemento del manual, ejemplos, de ahí el documentito de Word, resumen, el manual del grupo andino y el índice de dónde está en cada uno de los documentos. Bueno, entonces esto es de mi parte. Lo dejo vivo 2 minutitos por si hubiera alguna consulta. Nos vemos en la siguiente clase. Por favor, péguenle una revisadita a todo lo que acabamos de ver. A las tablitas de los coeficientes y dónde está. Una vez que ya los han navegado los documentos, se hace sencillo. Hasta luego.